Carrasco, director nacional del Servicio de Rentas Internas. Muy buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Encantado de estar compartiendo, aunque sea de lejos, este desayuno con María Josefa. Encantado, a las órdenes. Gracias, Carlos. Tenemos algunos temas. Quisiéramos comenzar con el tema político que de alguna manera influye o impacta en la política fiscal. Dentro de las protestas, dentro de los desacuerdos que las movilizaciones del sector opositor al régimen se está realizando, hay una postura de inconformidad con el famoso impuesto a las tierras. Y tengo la impresión de que hay confusión al respecto. Entonces quisiera que usted nos hable del tema, por favor, Carlos. Sí, yo creo que existe confusión en algunos casos creo, inocentemente o definitivamente alguna mala información. En otros casos yo creo que existe tergiversación de mala fe. Querría entender cómo es posible que moros y cristianos, sirios y troyanos, la extrema izquierda y la extrema derecha estén juntos en materias que... ¿Y usted dónde está en ese grupo, Carlos? Bueno, pero es que usted también sale con una cosa que ya no puedo entender la pregunta entre moros, cristianos, izquierdas, ultraderecha. ¿Qué más dijo? ¿Y usted dónde se ubica dentro de esa...? Yo me ubico en un humanismo socialista del siglo XXI. Ahí me ubico. Y si quiere, cristiano además. Pero yo quiero referirme a la posición respecto tanto al tema minero cuanto al tema impositivo tributario. A eso precisamente me Está refiero. bien, si justamente ese era nuestro primer tema, sino que usted mismo nos distrae con toda esa variedad de palabras que nos representa, gracias a Dios, una diversidad espiritual e intelectual. Entonces, la reforma a la ley impuesto a las tierras, Carlos, sin duda está provocando una confusión. Entonces, usted sigue con ese tema. Bien, ¿cuándo se aprobó la ley que crea el impuesto a las tierras rurales? En Montecristi, en diciembre de 2007. Al año siguiente, en julio de 2008, la Asamblea de Montecristi aprobó el mandato número 16 que exoneró del pago del impuesto a las tierras rurales por los años 2008-2009. De manera que el impuesto está vigente, en plena vigencia diríamos, desde el año 2010. ¿En qué consiste? En gravar con el 1 por 1000 de la fracción básica exenta, que es aquella que abarca a todos los contribuyentes a partir de la que recién se comienza a tributar. Para el año 2012, dicha fracción alcanza los $9.720. Un milésimo de ese valor corresponde a $9.72. De manera que aquellos propietarios de tierras rurales que posean extensiones superiores a las 25 hectáreas pagan desde la hectárea número 26 $9.72. Y para los predios ubicados en toda la región amazónica y en todo el territorio nacional que cumpla condiciones geológicas de productividad, de calidad y fertilidad del suelo similares a las de la región amazónica y con la calificación del MAGAP y del Ministerio del Ambiente a partir de la hectárea número 71, es decir, quien tenga un predio de 69 hectáreas o la suma total de predios de su propiedad simplemente estaría absolutamente exento. Pero aquí hay dos salvedades importantísimas. La primera, que corresponde a crédito tributario el valor pagado por el impuesto. Si alguien pagó $971, por ejemplo, por un equivalente a 100 hectáreas, ese valor es deducible del impuesto a la renta. Consecuentemente, si ya pagó $971 por impuesto a las tierras rurales y tiene que pagar $971 por impuesto a la renta, se deduce y no tendría que pagar consecuentemente nada de impuesto a la renta. Es decir, que aquella persona, no, claro, como usted se lo sabe todo al revés y al derecho, nosotros vamos a otro ritmo, Carlos, porque estamos aprendiendo. Entonces, de lo que acaba de decir, aquella persona que paga el impuesto a la renta por un valor equivalente al que le
resultaría de la multiplicación del 1 por 1000 por el número de hectáreas a partir de la 26, no pagaría este impuesto. El equivalente es precisamente a la que usted señala. Y además, perfecto, a partir de la ley de fomento ambiental, por eso decimos que la ley de impuesto o el impuesto a las tierras rurales tiene dos objetivos fundamentales. El uno, regulación. ¿Regulación de qué? De la tenencia de las tierras, porque alguien que no quiera cultivar podría tener el incentivo para vender a quien la quiera producir. Y en segundo lugar, constituye un incentivo tanto económico como ambiental. Es económico porque aplica crédito tributario para impuesto a la renta, y es ambiental porque los propietarios de los predios rurales pueden dedicar buena parte de su predio a forestar o reforestar, siempre bajo la supervisión de los ministerios del ramo, MAGAP y Ministerio del Ambiente. Y las facturas con las que pagó las actividades de forestación y reforestación, por esos valores justifica el pago del impuesto a las tierras rurales. Consecuentemente, ya no estaría pagando en dólares, sino estaría pagando en árboles que serán de su propio beneficio. Le beneficia al propietario del predio y también le beneficia al conjunto de la sociedad. Por eso digo que es un impuesto que incentiva tanto por el lado económico cuanto por el lado ambiental. La verdad es que no entendemos. Sí, luce muy noble, la verdad que es un tema que si por un lado usted ya pagó impuesto a la renta y el equivalente lo exonera del pago, y por otro lado la factura que usted en la que va a constar el valor para sembrar árboles también lo va a exonerar del tema, pues yo creo que es un impuesto bastante noble. Pero ¿qué de particular o qué de negativo están viendo algunos sectores? Porque por algo en particular de esta propuesta tributaria deben de estar en oposición. Esta alternativa que fue contemplada en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado fue consensuada con un buen número de propietarios de tierras rurales. Cierto que entre ellos no estaban aquellos que probablemente poseen 1000, 1500 o 2000 hectáreas. Estaban los pequeños y medianos propietarios quienes consensuaron y así se decidió. Pero digo, ¿cómo puede ser posible que algunos dirigentes, que algunos que tienen a su cargo gobiernos seccionales, me refiero a ciertos prefectos, a ciertos alcaldes, cómo es posible que presionan fuertemente para que se les entregue más ingresos para realizar la obra pública seccional? Está bien hasta ahí, pero en primer lugar, la mayoría de ellos están recibiendo en algunos casos casi el triple de lo que recibían antes de este gobierno. Pero más allá de ese enorme incremento que han tenido, ¿cómo es posible que digan, yo quiero más ingresos para mi provincia, para mi cantón, para mi parroquia, pero no toquen los impuestos, no toquen las minas, no toquen el petróleo y tampoco contraigan deuda alguna? Entonces yo no sé de dónde pretenden que se obtengan recursos y cómo puede ser posible que otrora dirigentes de esta marcha por la vida y otras objetivaciones nobles también, ¿cómo puede ser posible que eran defensores, casi eran abanderados de la actividad? Ni me diga a mí, no sabe, Carlos, que con la vida cómo uno aprende cuando uno ve un buen muchacho, lleno de buenas intenciones, fiel, amable, se convierten de repente en unos ogros, una fábrica de odios impresionante. Esas transformaciones políticas, como usted las ha vivido, yo también. Pero hay una palabrita que quiero coger, Carlos, que es el tema de la minería, que es uno de los temas que hemos estado hablando durante toda la hora de desayunos. Y también genera de alguna manera oposición, los diarios, la prensa, los mismos movimientos que organizan las movilizaciones hablan de una entrega total de la soberanía a la minería. Pero por otro lado, como lo acabamos de ver en nuestro trabajo de unidad de investigación, no sé si usted alcanzó a ver, pues las consecuencias nefastas, intolerables que una minería irresponsable y no necesariamente pues básica está generando al medio ambiente.
Sí, alcancé a ver aquel reportaje y precisamente se debía a minería informal en algunos casos o ilegal como suele llamarse. Pero no necesariamente toda esa minería es informal. No. Mire, primero la explotación metálica y de minerales es casi tan antigua como la humanidad misma. Así es. Eso tenemos que estar de acuerdo. Ahora mismo quizá el 99% de los objetos que nos rodean provienen de los recursos de la naturaleza, naturalmente que sí. Pero, comenzando por nosotros. Pero naturalmente que sí. Comenzando por nosotros mismos. Mire, el problema radica en entender si es que es o no necesaria la actividad extractiva o la explotación de recursos naturales y bajo qué condiciones. Primero, si es que existen ingentes necesidades para la sociedad, yo creo que hay que aprovechar lo que la naturaleza, lo que Dios nos ha dado. Pero en segundo lugar, hay que aprovechar de manera racional, de modo que si es que se contamina el ambiente, porque hay que buscar las tecnologías menos contaminantes, si es que se contamina, hay que descontaminar. Yo no conozco desarrollo económico alguno y con orientación humana, humanista y ambientalista, no conozco ningún proceso productivo que tenga cero contaminación. En tercer lugar, es imprescindible hacer con soberanía, pero con beneficio económico y social. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Sí, parece muy razonable lo que usted acaba de decir. No existe ningún proceso de desarrollo sin un golpe a la naturaleza. Basta salir por la ventana y ver cómo funciona en este rato el mundo entero. Sin embargo, la humanidad también se ha podido dar cuenta que hace mucho tiempo cruzó los límites y que hay que regresar o detenerlo. Y entonces, para usted, la actividad minera, ¿cuál serían esos límites? Y si el Ecuador ha cruzado esos límites de manera negativa. Los límites son los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, pero en este gobierno se están precautelando precisamente tanto derechos humanos cuanto derechos de la naturaleza. Y algo que es importantísimo en términos de excedente económico, en términos de distribución de la renta generada por la actividad. La propia Constitución de la República garantiza que no menos del 50% será para beneficio del Estado ecuatoriano, entiéndase, de la sociedad. Yo quisiera a la distancia incluso formularle una pregunta a mi amigo, seguimos siendo amigos, Alberto Acosta. El hecho de que él haya optado por otra orientación ideológica, otro proyecto político, está en su legítimo derecho, pero sí le pregunto, él era un funcionario, y entiendo, brillante funcionario, de CEPE en aquel entonces, Petroecuador, y que se dedicaba a la extracción, a la explotación, a la actividad petrolera, recurso no renovable. Y me parecía muy bien, pero ¿cómo puede ser posible que las minas no deban ser extraídas y se las deba dejar ahí, a vista y paciencia, y cuando existen tantas necesidades que tenemos que satisfacerlas? Y Alberto sabe, así como en la extracción petrolera ha mejorado ostensiblemente la tecnología y cada vez se contamina menos, en la actividad minera, en la extracción minera, también las tecnologías han evolucionado y cada vez se contamina menos. Si no, países como Canadá, como Noruega, como Australia y otros países, mire, pues no estarían dedicados a esa actividad. Me parece a mí, de verdad, que no tiene el perdón de Dios vivir muriéndonos de hambre, de necesidades, de miseria, sentados sobre una mina de oro. Seguramente vamos a transmitirle o a transferirle la pregunta a Alberto. Seguramente lo primero que va a contestar es que él no cambió de ideología ni de línea, sino que seguramente el gobierno lo hizo. Es parte de la libertad de expresión que él también tiene, ¿sí o no, Carlos? Bueno, la verdad es que más fácil es cambiar uno que cambie el colectivo. Sí. Yo la verdad es que me mantengo en el colectivo. Yo he mantenido, y usted sabe, mi orientación, mi tendencia, mi posición. Sí, así es, Carlos. Sí, y siempre se le hemos reconocido aquí en Desayuno. Usted no se puede
quejar, porque ante la caballerosidad, ante el argumento, ante el respeto de quien piensa distinto y sobre todo ante la nobleza y la amabilidad, siempre es bueno conversar con la gente como usted, Carlos. Así que nuevamente está su casa, gracias por desayunar con nosotros esta mañana y luego de un mes lo vamos a volver a invitar porque ya durante marzo va a tener que recoger muchísimo impuesto a la renta. Ya las declaraciones comenzaron, los resultados del año 2011 fueron estupendos para la sociedad ecuatoriana y este año hemos arrancado con pie firme, estamos cumpliendo con IAPA las metas previstas en materia recaudatoria y sobre todo cada vez se fortalece más la cultura tributaria. Qué bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias.